aztecas inventaron con el tiempo una serie de pasos elevados de hasta 14 metros de ancho que conectaban la ciudad flotante con las provincias de tierra firme. Los pasos estaban sostenidos sobre pilares de madera, como los que sostenían los templos y otros edificios. Tuvieron que clavar miles de esos pilares en el lecho del lago, y eso presentaba un reto logístico que solo se podía atajar con una mano de obra fuerte y hábil y los mejores ingenieros de Mesoamérica. Para hacer un paso se ponían 2 filas de estacas. Luego se rellenaba el espacio del medio con piedras y tierra hasta que sobrepasaba el nivel del agua en varios metros. Eso permitía a la carretera soportar muchísimo peso. Estos pasos se construyeron muy rectos. Eran muy anchos, con puentes que se abrían y conectaban la ciudad por el norte, el oeste y el sur. Las carreteras permitieron a los aztecas transportar materiales más grandes y pesados para la construcción, aunque eso presentaba un reto nuevo. No existían las bestias de carga en Mesoamérica, así que los humanos lo tenían que hacer todo. No existían las carretas ni la rueda. Las cargas pequeñas se llevaban a la espalda, sujetas con una cuerda que se ajustaba a la frente. Los objetos grandes, como los bloques de piedra o las esculturas de los templos, los arrastraban con cuerdas una gran cantidad de hombres, posiblemente usando troncos como rodamientos. Cuenta la leyenda que un bloque de piedra para un templo requería la fuerza de 1000 hombres para arrastrarlo desde las montañas de tierra firme por el paso y hasta la ciudad. Los pasos también ofrecieron a los aztecas una nueva forma de introducir agua potable en Tenochtitlán. Anteriormente, los aztecas transportaban el agua en canoas desde la orilla. Pero el gran crecimiento de la población les obligó a obtener una solución más avanzada para cubrir la demanda. Querían usar el agua de los manantiales de tierra, así que querían construir un acueducto. Pero los manantiales estaban bajo control de la tribu que dominaba la región, los despiadados tepanecas. Los tepanecas controlaban o dominaban todo el valle. Tenían un imperio muy fuerte y eran los señores. Así que los aztecas eran sujetos tributarios de ellos. Mientras crecía la población azteca, la tensión con los tepanecas empezó a surgir. Los aztecas decidieron dar un ultimátum que podría cambiar el equilibrio de poder en la región. La gente de Tenochtitlán no solo exigían a los tepanecas que les dieran el agua, sino que exigían que ayudaran a construir el acueducto. La respuesta de los tepanecas fue rápida y brutal. El rey tepaneca Maxtla envió asesinos que mataron al jefe azteca a sangre fría. Fue la gota final. Tras décadas de dominación, los aztecas se movilizaron y se levantaron contra sus caciques despiadados. E iniciaron una serie de ambiciosos proyectos de construcción alrededor de la ciudad-isla que les valdría la reputación de mejores ingenieros de las Américas. Corría el 1428 y los aztecas habían declarado la guerra a sus caciques, una tribu llamada tepanecas. Pero para ganar a los tepanecas necesitarían una ayudita de sus vecinos. Los aztecas acudieron a la cercana ciudad-estado de Texcoco. Allí un jefe decisivo estaba ascendiendo. Se llamaba Nezahualcóyotl, y su liderazgo dominante sería crucial en la creación del imperio azteca. Con Nezahualcóyotl de su parte, los dominados aztecas se lanzaron a la yugular. Lanzaron un ataque total contra la capital tepaneca. Tras un sitio de más de 100 días, rompieron las defensas tepanecas y masacraron a sus opresores. Después de capturar al rey tepaneca Maxtla, el propio rey Nezahualcóyotl le arrancó el corazón y echó su sangre a las aguas del lago Texcoco. De repente las tornas habían cambiado. Ese es el preciso momento del comienzo del imperio, y los aztecas se convirtieron en líderes del Valle de México. Tras conquistar el Valle de México, los aztecas pudieron centrar su atención en llevar agua potable a su ciudad creciente.
Notablemente, los aztecas diseñaron y construyeron por su parte algo que solo unos pocos imperios dominarían: el acueducto. El acueducto tenía dos canales, hidráulico, cada uno de 1,20 m de alto por 1 de ancho. Uno se mantenía limpio mientras el otro servía para que no se interrumpiera nunca el flujo de agua. El acueducto de 2 tubos recorría 5 kilómetros desde tierra firme hasta el centro de la ciudad-isla. En la ciudad, el agua llegaba hasta fuentes públicas y embalses y se distribuía al público en grandes jarras de barro o mediante canoas. En comparación con los europeos, los aztecas eran muy limpios. Sabemos que el emperador azteca se bañaba 2 veces al día. Así que en términos de higiene los aztecas estaban mucho más avanzados que los europeos. Muy bien, esto fue una referencia para tener en cuenta todo este contexto, ¿no?, en el que solemos, nos suelen enseñar, ¿no?, lo salvaje, lo sangriento de los mexicas. Hay algo de cierto, aunque no en tal extremo, ¿no? También pudimos apreciar esas reconstrucciones, esas animaciones que nos recrean, ¿no?, esta grandeza que llegó a ser esplendorosa, ¿no? Y bueno, ya la vimos en la sesión anterior, en qué condiciones se encuentra, ¿no? En esta situación, pues bueno, también vamos a ver para concluir con este video. Está interesante por las reconstrucciones básicamente, ¿no? Pero también hay mucha información que pues bueno, necesita ser tomada con detalle, ¿no? Dura unos cuantos minutos que nos dan esta imagen del contexto. Y vamos a ver también, como tuvimos oportunidad de ver Malinalco, ¿no? Ya vimos algo de Texcoco, vemos algo de Malinalco, así que lo dejamos aquí para que lo puedan escuchar. 7 minutos. Sino también, claramente, para hacer de cortesanas, para proporcionarles servicios sexuales. Bueno, pero entre las concubinas, una en particular llamó la atención de Cortés. Era la hija de un jefe que había sido vendida como esclava y se llamaba la Malinche. Desarrollaron una relación íntima y con el tiempo ella le dio un hijo. Ellos fueron las primeras personas de sangre mezclada del Nuevo Mundo. Pero era mucho más que una amante. Se convirtió en la intérprete de Cortés y su papel se amplió a consejera e intermediaria entre él y los aztecas. No solo era su traductora, también le contaba cosas que se estaban diciendo, que se suponía que él no tenía que oír o entender. La red de corredores de relevos de Moctezuma le mantuvo informado de los movimientos de los españoles. Estaba claro que iban hacia la ciudad. Mientras avanzaba hacia Tenochtitlán en el verano de 1519, Cortés amasó un ejército de miles de hombres. El ejército de guerreros de Moctezuma contaba con cientos de miles. Iban vestidos de animales en el campo de batalla para intimidar a sus rivales. Parte de ello era espectáculo. Los guerreros llevaban distintos trajes increíbles. Los guerreros más importantes eran los caballeros, vestidos de jaguares y águilas. Los caballeros aztecas se iniciaban en sus órdenes con ceremonias sagradas en templos especiales como este. Este es el templo Cueva de Malinalco, uno de los 6 templos de esta remota ladera a unas horas al sur de Ciudad de México. Moctezuma lo terminó en el año 1502, poco después de su coronación. En Europa, Miguel Ángel estaba esculpiendo el David en la República de Florencia. Pero mientras Miguel Ángel tallaba el David, los aztecas extraían este templo directamente de la ladera de la montaña.
Y es el único templo en todo el hemisferio occidental construido de esta forma. Al final de las escaleras de Coalcali se encuentran las esculturas de dos jaguares. A los lados de las puertas yacen los restos de dos guerreros. La puerta representa la boca abierta de una serpiente gigante. Literalmente se puede ver la lengua saliendo del templo. Los aztecas creían que esta era la entrada al centro de la tierra. Los guerreros privilegiados venían aquí, entraban en la sala con esculturas de águilas, les perforaban la nariz y ofrecían sangre en sacrificio para Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Pero esta no sería, ni mucho menos, la última vez que los guerreros aztecas vendrían a dar su sangre. El primer encuentro entre Cortés y Moctezuma sería pacífico. Pero el conquistador sabía que un choque enorme y sangriento entre el viejo mundo y el nuevo mundo tendría lugar pronto. Y la aniquilación que tuvo lugar sería uno de los acontecimientos más aterradores de la historia de las Américas. Del mundo. Otoño. Así que bueno, vamos a retomar en nuestras diapositivas, ¿no? Este es el contexto de este encuentro, ¿no? Ya vimos ahí lo que corresponde a este enfrentamiento, ¿no? Ya vimos que los mexicas se caracterizaron de ser muy guerreros, ¿no? Muy belicosos, impusieron su cosmovisión, impusieron su forma de ver el mundo, y bueno, para muestra de ello, en el Zacuali, en el Teocalli principal, esta división, ¿no? Que también es característica de los mexicas. Anteriormente los templos nada más tenían un solo teocalli y no dos. Entonces, esto también nos habla de cómo se fue desvirtuando, ¿no? O bueno, cómo lo asimilaron esos mexicas. Vamos a ver en esta sesión cuál es este proceso, ¿no? Que permitió llegar hasta esta instancia, ¿no? Como veíamos aquí en Malinalco, y además de estar esculpido sobre la montaña, pues también está orientado astronómicamente. Entonces, tuvimos oportunidad de ver estas imágenes representativas y simbólicas de esta cultura mexica, y la disposición radial, ¿no? Que tampoco es exclusiva de los mexicas, ya también desde periodo anterior se realizaban los mismos patrones, como tuvimos oportunidad de visualizar. Así que para hacer comentario, ¿no? Al respecto de este armamento, de estas armas que empleaban para la guerra florida, también aquí se puede apreciar, ¿no? La representación de un cautivo. Y bueno, estos cuchillos, ¿no? Que los llaman cuchillos de sacrificio, aunque pues por las características de los mismos, pues es muy complicado, ¿no? Esa imagen, como os comentaba, ¿no? De derramar la sangre y de cortar la cabeza, de sacar el corazón palpitando y demás, vende mucho, ¿no? Esa es la idea que tienen los turistas, las historias que les gusta escuchar. Aunque esas dimensiones, ¿no? Que nos dicen de los sacrificios y demás, pues no se corresponde, ¿no? Con los hallazgos de los restos que se han descubierto en las zonas arqueológicas, en los recintos, porque si fueran esas dimensiones, pues ¿quién construiría estas pirámides o estos teocallis, ¿no? Es también algo que debemos tomar en cuenta. La intención de enfocar esta clase, a esta sesión, a este desarrollo del armamento, es para tomar en cuenta lo que es la guerra florida, ¿no? Es un término que tendemos también por desconocimiento a asociar con lo que es el apresar, el tener, capturar cautivos, sacrificarlos y